Hola, hola traders, bienvenidos a otro video más de Trading con propósito en mi canal de YouTube y hoy quiero hablarles sobre un tema que es la base de mi operativa y que muchas personas me preguntan en el día a día en Instagram o cuando estamos hablando en las sesiones de clase y es la estructura de mercado. La estructura de mercado digo que es la base de mi estrategia porque de acuerdo a la estructura de mercado es como yo planteo mi operativa en las diferentes sesiones. Y lo es porque, como yo les comentaba en otro video, yo no manejo indicadores en mi operativa ni en mi estrategia, sino simplemente valido esta estructura de mercado que va muy ligada a la acción de precio que va teniendo el mercado durante el día o durante las semanas. Y quiero que empecemos por entender que la estructura de mercado la puedes empezar a ver desde macro hasta micro. Es muy importante que si tú vas a aplicar en tu operativa la estructura de mercado, también tengas muy claro el perfil de trader que eres. Y te lo voy a... ¿Y por qué es importante tener claro el perfil de trader que eres? Porque si eres un swing trader, tú tienes que tener muy claro la estructura de mercado en temporalidades de macro, de diario, a 8 horas, 4 horas, hasta máximo 1 hora. Y de acuerdo a esa estructura, recuerda que el mercado es fractal, entonces va a haber una estructura en macro en diario y otra estructura en micro. Sin embargo, hasta ahí es que tú vas a analizar la estructura de mercado. Si ya tú eres un intradía o un trader de sesión, es decir, que opera solamente la sesión de Londres y que buscas entradas en donde máximo se cierren finalizando la sesión o por mucho que se extiendan hasta la siguiente sesión, pues tus temporalidades para validación de estructura no tienen que irse desde tan macro hasta micro, pueden empezar de 1 hora o H4, 1 hora 15 minutos. Inclusive puedes bajar hasta 5 minutos, entendiendo nuevamente la estructura de mercado y que esta estructura de mercado es fractal. Ya te voy a explicar muy bien qué es lo que significa la fractalidad en el mercado. Y ya si tú decides ser un trader tipo scalper, pues ya tienes que, y esto es muy importante y siempre lo repito, debes tener muy claro que esto implica una operativa rápida, una operativa en donde tienes que ejecutar sin emociones alguna porque vas a encontrar bastante volatilidad en el mercado y no es necesario que tengas que ir a temporalidades altas para analizar esa estructura y definir el momento de ingresar al mercado, sino simplemente puedes analizar el mercado desde M15, M5, M1 y ejecutar perfectamente desde M1 y pues seguramente el análisis que vas a hacer de estructura de mercado y de fractalidad no va a tener que ser desde una temporalidad tan alta. Entonces es muy importante que tú definas dentro de tu plan de trading, el tipo de trader que eres, si eres swing, si eres intradía o si eres scalper. De acuerdo a eso, entonces vas a identificar el par que vas a operar. A continuación ya vamos a ver la estructura de mercado y qué tiene que ver la fractalidad en esa estructura de mercado que vamos a identificar en el gráfico. Bueno, empecemos con la estructura o tendencia alcista. Cuando nosotros estamos viendo en el mercado una estructura alcista, ¿esto qué significa? Que el precio ha creado un impulso que inicia en esta zona y genera este movimiento de expansión y luego tiene un retroceso en donde me crea este bajo y a continuación tenemos nuevamente un impulso que me crea un alto y luego tenemos un retroceso de este impulso que me crea un nuevo bajo. ¿Qué características tiene esta estructura? Que siempre vamos a tener la creación de altos más altos que el anterior y bajos más altos que el anterior. Y aquí es donde nosotros consideramos entrar al mercado para una compra. Tenemos el inicio del impulso, el final del impulso, esto me crea un alto, luego tenemos un retroceso que me crea un bajo que es más alto que el anterior. A continuación de eso tenemos un nuevo impulso que me crea un alto que es más alto que el anterior y un retroceso que me crea un bajo que es más alto que el bajo inmediatamente anterior.
nosotros vamos a comprar en esta estructura o en esta tendencia alcista. ¿En dónde vamos a comprar? Vamos a comprar finalizando el retroceso del impulso. Ya más adelante les voy a explicar ese retroceso, en qué zonas son óptimas para que nosotros tomemos compras en el mercado. El mercado tiene una particularidad y es que normalmente en los dibujitos nosotros lo vemos así, pero el mercado muchas veces no tiene esta estructura tan clara. Por eso es muy importante que nosotros mencionemos en este punto la fractalidad en el mercado, que es lo que el mercado me va haciendo en grande, me lo va repitiendo también en temporalidades inferiores. Pero por el momento vamos a identificar estas estructuras. Entonces, características de estructura alcista: crea altos más altos y bajos más altos que los anteriores, y en este tipo de estructuras que nosotros consideramos las compras en el activo que nosotros estemos operando. Ahora, la estructura o tendencia bajista es todo lo contrario. Aquí el inicio del impulso no lo tenemos en la parte de abajo, sino en la parte superior. Aquí inicia el impulso, me crea un bajo. Ese bajo tiene un retroceso de este impulso y a continuación me crea nuevamente un movimiento de expansión que crea un bajo que es más bajo que el anterior. Y así consecutivamente. Entonces aquí la característica principal es que tenemos un bajo que me crea un alto que es más bajo que el alto anterior, y a continuación me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior, y así el mercado continúa su estructura o tendencia bajista. Ahora, en la estructura o tendencia bajista, ¿qué hacemos? Vender en los retrocesos de los impulsos. No vamos a comprar a no ser que nosotros tengamos un nivel intermedio avanzado para entender cómo nosotros podemos aprovechar cuando el precio está generando estos retrocesos para cuando llegue a zonas eficientes vender. Sin embargo, para que tengamos claro, en esta estructura, en temporalidades de H1 o superior, nosotros vamos a buscar ventas. Esa es la característica de la estructura bajista. Tenemos la estructura alcista y la estructura bajista. Ahora nos vamos a encontrar con una característica importante del mercado, y es qué pasa antes de que se genere esa estructura alcista o esa estructura bajista. Previo a que se genere una estructura alcista, nosotros tenemos algo que se llama acumulación, y la acumulación tiene la característica de ser esa ejecución de órdenes de la demanda. Es decir, yo vengo de un mercado bajista, ustedes van a ver que el precio entra en un rango, en una consolidación, que cuando va a terminar o finalizar esa tendencia bajista se le llama acumulación, para luego dar un movimiento alcista. ¿Qué está pasando aquí? Que los entes que como tal tienen la liquidez en el mercado y mueven el mercado están tomando posiciones en él para sacar todas las ventas que vienen dándose del precio y sacar todas las compras de los minoristas, y luego sí dar ese movimiento de expansión. Entonces en esa acumulación vamos a tener bajos iguales, altos iguales. De pronto, cuando las personas creen que el precio va a continuar bajista, tenemos aquí un bajo más bajo que hace que estas compras que están posicionadas acá ya se saquen en stop loss, y luego dan un movimiento alcista para sacar estas ventas o esta oferta que tenemos en esta zona, y luego retrocede y ahí sí genera ese movimiento alcista. Y ese movimiento alcista normalmente nos quiebra estructuras anteriores y tiene bastante volumen muchas veces, y esas son como las características principales de la fase de acumulación previo a que tengamos una tendencia o una estructura alcista. Esto es súper importante, ¿ok? Cuando tú no sabes operar estas fases de acumulación, lo único que tienes que hacer, y estoy segura que igual vas a obtener muy buenos beneficios, es esperar a que el precio salga de esta fase, y cuando nos haga este movimiento en donde nos quiebra diferentes estructuras, vamos a esperar el retroceso de este impulso, que era lo que veíamos al inicio, para empezar a comprar. Ahora, fase de distribución. La fase de distribución
tiene la característica de empezarse a generar cuando se está finalizando una tendencia alcista. Es decir, el precio ya está finalizando la tendencia alcista, vemos nuevamente este rango o esta consolidación a la cual llamamos distribución. Estos nombres vienen también atados a una teoría que se llama teoría de Wyckoff, pero digamos que aquí quiero explicárselo muy para dummies para que ustedes lo tengan muy claro y es, ok, viene el precio generando esos impulsos y retrocesos que caracterizan a mi tendencia alcista y cuando está finalizando esa estructura vemos de nuevo estos rangos en donde nuevamente como la demanda ya se está saliendo, quiere entrar la oferta al mercado, es decir, los vendedores, el precio empieza a crear bajos, altos iguales, bajos iguales, el precio nuevamente cuando creen las personas que el mercado va a ir bajista, realmente toman la liquidez de esta oferta que está acá o de estas ventas y a continuación hacen un quiebre de estructura y se toman estas compras que están acá para luego realmente empezar la estructura bajista del precio. Y aquí empezamos a ver la característica de una tendencia bajista, en donde nos vamos a encontrar con bajos más bajos que el anterior y seguramente altos más bajos que el alto anterior. Todo esto comprende un ciclo de mercado. Aquí en mi canal de YouTube yo tengo un video en donde les hablo de ciclo de mercado, después voy a hacer uno completo, pero para que vayas entendiendo que de esta forma es como se mueve el precio en el mercado. Muchas veces la estructura de mercado en el gráfico es muy clara, mientras que en otras ocasiones tenemos microestructuras dentro de una estructura macro que nosotros le llamamos fractalidad y ya voy a explicarles en este momento a qué hacemos referencia con la fractalidad para que ustedes empiecen a comprender cómo es que unimos o entrelazamos estas diferentes tendencias según la temporalidad en la que estemos viendo el gráfico. Listo. Ahora, vamos a ver qué es la fractalidad y lo quise poner así para dummies para que ustedes tengan un poco de contexto de qué es esto. Y quiero que en este momento te imagines que estás en el mar, frente al mar, y que puedas poner tu vista hacia el horizonte y te des cuenta de las olas que está generando el mar. La ola más grande, vamos a asumir que esta ola más grande corresponde a la temporalidad de 4 horas o de diario, que es la macrotemporalidad del mercado. Ahora, la ola mediana, que es esa que se acerca más a ti, a la orilla del mar, es mi temporalidad intermedia en la cual estamos hablando de H1 y M15. Y las olas que normalmente te van a pegar a los pies, que son las olas más pequeñas, son las microtemporalidades que nosotros tenemos en el mercado. Esas olas pequeñas o microolas son las temporalidades de M5, M3, M1 y quienes ya operan en segundos, pues segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que los patrones de movimiento del mercado se repiten en diferentes temporalidades. La estructura de mi ola grande, que es de 4 horas, tiene a su vez una estructura en 15 minutos. Pero a su vez, esa estructura también cuando yo bajo a microtemporalidades tiene una estructura mucho más pequeña. Y estas estructuras se ven reflejadas en cada temporalidad del mercado. Entonces, cuando nosotros tomamos posiciones de nivel básico es porque estamos siguiendo la ola grande del mercado. Cuando nosotros ya, o mediana, cuando nosotros ya estamos tomando posiciones en un movimiento de expansión o en un impulso, en un retroceso, en contra, a favor de tendencias, porque nosotros ya manejamos perfectamente la fractalidad que vemos en el mercado. Y aquí te estoy colocando un ejemplo y ya vamos al gráfico como tal. Entonces, lo que ves en color café es la temporalidad de 4 horas y lo que ves en color rojo es la temporalidad de 15 minutos. Entonces, esto que es una tendencia o estructura bajista, ¿por qué? Porque tiene la característica de me crea un impulso, luego me crea un retroceso, ese retroceso es más bajo, tiene un alto que es más bajo que el alto anterior y a continuación este nuevo impulso me crea un bajo que es más bajo que el alto anterior y así identificamos que en 4 horas mi tendencia o mi estructura está bajista. Sin embargo, cuando el precio genera este movimiento de 4 horas, nosotros en temporalidades inferiores como H1 o M15, es el ejemplo que
que te estoy poniendo acá está teniendo también esa fractalidad y me está generando un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Y cuando él me hace en 4 horas ese retroceso, yo también en micro o medianas temporalidades también estoy teniendo una estructura dentro de este impulso, dentro de este retroceso. Pero ¿para qué me sirve entender esto? ¿Para qué me sirve saber de que en 4 horas el mercado puede estar generando un impulso, pero en M15 al mismo tiempo puede estar generando un retroceso? Porque tú, cuando tienes la capacidad de entender que el mercado se mueve mediante la fractalidad, tienes demasiadas oportunidades. Es como que se te prende un bombillito y puedes lograr identificar que tienes oportunidades tanto en estos retrocesos para vender como en estos retrocesos para comprar y no tener que esperar a que el precio llegue a una profundidad del impulso para que tú puedas volver a vender, sino aquí puedes también comprar y aprovechar el movimiento del mercado. Entonces tienes mayor exposición al mercado y al tener mayor exposición al mercado tienes mayores oportunidades para entrar en él. Sin embargo, es muy importante que tú tengas claro que sin una metodología clara de operativa vas a perder dinero en vez de conseguir la oportunidad de incrementar tu capital. ¿Por qué? Porque la mayor exposición al mercado no significa que es la mayor forma de generar dinero. También puedes perder dinero. Entonces es muy importante que tú entiendas cómo funciona la fractalidad del mercado si quieres tener mayor exposición en él, pero también tienes que tener claro que a mayor volatilidad del mercado, pues mayores errores puedes encontrarte en tu proceso. Entonces vamos a ir al gráfico para que todo esto que lo vimos así pintadito lo puedas identificar y puedas empezar a ver desde tu operativa este tipo de visión de mercado y que puedas operarla. Estamos en la divisa neozelandés dólar y en este momento estamos parados sobre una temporalidad de 4 horas y estamos identificando una tendencia bajista, que la tendencia bajista, como vimos, tiene impulso, retroceso, que me crea un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior y a continuación me crea un bajo más bajo, que me crea un alto más bajo que el anterior. Esa es la característica de mi estructura bajista, ¿verdad? Eso que nosotros vimos en la imagen es lo que el mercado me está haciendo en este momento y es lo que nosotros vamos a identificar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a ponerlo en colorcito para que sea más claro para todos y es acá. Voy a empezar a marcar esa estructura bajista. ¿Qué característica tiene? Este es mi alto, mi último alto, que me crea un bajo y este bajo me crea un bajo que es más bajo que el anterior y a continuación me crea un alto que es más bajo que el alto anterior. Y aquí empezamos a marcar. Este es mi nuevo alto más bajo y aquí viene el precio en 4 horas y me crea un bajo. Sin embargo, este bajo no es más bajo que el alto anterior. Entonces, cuando yo empiezo a tener un bajo que es más bajo que el alto anterior, que el bajo anterior, acá, este alto que me crea el precio, me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Entonces, este es mi impulso de 4 horas, ¿verdad? Este es mi retroceso y este es mi nuevo impulso de 4 horas, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo nuevamente la creación de un impulso en 4 horas. Este es mi retroceso que me crea un alto que es más bajo que el alto anterior y a continuación el precio me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Y aquí nuevamente tengo otro impulso de 4 horas. Y hasta que el precio no me cree un alto más alto que este o no me cree un bajo que me supere este bajo de acá, pues yo sigo en este impulso. ¿Ok? Y aquí quiero que identifiquemos lo que veíamos en los dibujos tan lindos y es, Jennifer, pero ¿y esto que está haciendo el precio acá?
Esto es lo que el precio hace en temporalidades inferiores. Esto es una tendencia bajista, ¿verdad? Ahora vamos a ver el precio que hace si yo bajo, por ejemplo, a una hora. Entonces, el precio, este impulso que es de 4 horas, miren que ha generado unos movimientos, unos impulsos y retrocesos dentro de ese impulso grande. Y aquí nuevamente es donde yo les digo que nosotros podemos considerar operar estos impulsos, ¿vale? Pero para eso necesitamos tener un nivel un poco más alto para identificar las zonas correctas. Entonces voy a cambiar de color. En una hora tengo el mismo alto, pero lo voy a poner en color azul y ese alto me crea un bajo. Ese bajo me hace un quiebre de estructura de mi estructura alcista que traigo o que viene trayendo el precio. ¿Por qué? Porque me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Y a continuación el precio que hace me crea un alto que es más bajo que el bajo anterior. Pero miren lo que tenemos acá. El precio en este impulso de una hora, luego ¿qué hace? Luego de eso me crea diferentes bajos, pero no superan el bajo anterior y a continuación me crea un alto que es muy similar al alto anterior y me crea un bajo que ahora sí es más bajo que el bajo anterior. Sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos un alto que lo que hace este alto es que las personas que habían vendido aquí la sacan stop loss, saca esta liquidez y a continuación el precio me crea un impulso que me da un bajo más bajo que el anterior. Jennifer, en M15 aquí tuvimos alguna oportunidad clara. Posiblemente teníamos desde este impulso una oportunidad de vender en estas zonas. Recuerden que es muy importante que tengamos en cuenta que tú vas a considerar ventas del 100%, ese es el 100% de tu impulso, ¿verdad? Tú vas a considerar vender por encima del 70% de ese retroceso. Entonces, mis zonas de venta siempre van a estar acá arriba, no van a estar aquí. ¿Por qué? Porque estas ventas salen caras. Tú siempre vas a esperar la profundidad del precio para que cuando pongas tu posición en venta, tú puedas tener un ratio riesgo-beneficio de tu posición mucho más efectiva que cuando tienes ratios riesgos-beneficios. Si aquí tú esperas a que el precio mínimo vaya al bajo creado, pues tienes un ratio riesgo mucho más efectivo que cuando lo esperas desde acá. Eso es muy importante. Nosotros o el objetivo siempre va a ser esperar profundidad en el precio. Entonces aquí posiblemente teníamos una posibilidad de venta, sin embargo esto era claro porque normalmente el precio siempre busca irse solo y yo necesito que ustedes entiendan esto. El mercado siempre busca irse solo. Miren, después de esto el precio cayó, me hizo un retroceso, pero ¿qué pasa? No me hizo un retroceso profundo y me crea un alto que es más bajo que el alto anterior y a continuación me crea un bajo que es más bajo que el alto anterior, que el bajo anterior y me crea un alto que es más bajo que el alto anterior. Ahora, este es mi último impulso, ¿verdad? Aquí el precio tampoco nos dio oportunidad de entrar porque no hizo un retroceso profundo. Y a partir de este alto, el precio me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Y este se convierte en mi último impulso. Y yo aquí sí voy a empezar, aquí digo, ok, el precio de este movimiento que tuvimos acá me hizo un retroceso y estos se convierten en mis zonas de posible reacción en venta. Aquí sí tuvimos una entrada en venta que si ustedes se dan cuenta el precio luego a continuación de ese retroceso me creó un impulso que me crea un bajo que es más bajo que el bajo anterior y un retroceso para darme nuevamente una entrada en venta hasta esta zona. Entonces, ¿qué pasó? Si yo no tomé esta venta acá arriba porque el precio no hizo un retroceso profundo, miren que aquí también tengo una oportunidad de entrar en venta y aquí también tengo otra oportunidad de entrar en venta. ¿Hasta dónde? Hasta donde el precio vino a mitigar
todo ese impulso alcista, ¿ok? Pero recordemos que él hace un retroceso, ¿no? Ese retroceso que él hace, aquí esta fase que la estamos viendo en H1, que puede que no sea tan clara en H1, sino más clara en M15 o en M5, es esa fase de acumulación que yo les mencioné para crear ese retroceso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el bajo, el alto más bajo que el anterior y aquí la finalización de ese impulso. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar que voy a iniciar el retroceso? Porque si este es mi último impulso, esto es una acumulación, yo debo esperar que el precio salga de este último impulso. ¿Cuándo sale este último impulso? Cuando el precio sale de este rango, me crea un bajo y a continuación me crea un alto. Este alto me crea un quiebre de estructura en una hora de todo este impulso bajista, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo aquí tengo mi primer impulso que me crea un retroceso para venir a comprar en estas zonas que tenemos aquí, que es del 0.71. Jennifer, aquí hago un paréntesis y es claramente esto de el retroceso de Fibonacci, la zona de entrada, pues esto ya es la estrategia completa. Sin embargo, yo aquí te quiero mostrar la oportunidad que tienes. Siempre ponemos el stop loss debajo de la creación del impulso, es decir, de mi bajo más alto va el stop loss siempre. Y esta posición nos dio un ratio riesgo 1.3 que se dio muy rápido. Entonces teníamos dos posiciones en venta acá, una posición en compra acá, mientras que todo esto ocurría en microtemporalidades. Luego el precio que hace me crea un alto después de esto y viene aquí y me crea un bajo que es muy similar a este, pero luego nuevamente me crea un alto más alto que el anterior, que me crea un bajo más alto que el anterior y a continuación un alto que es más alto que el alto anterior y nuevamente así vamos identificando la estructura. Entonces esto que nosotros vemos en 4 horas, si por ejemplo al crear el impulso que me hace el quiebre para iniciar la tendencia bajista, el precio no llega a zonas profundas, pues yo tengo que aprender a identificar de qué forma puedo aprovechar, reentrar al mercado, conociendo y teniendo claro que yo estoy en una tendencia bajista y aquí tengo oportunidad de vender, pero cuando el precio hace el retroceso, yo también tengo oportunidad de comprar hasta ciertas zonas. Cuando el precio me crea nuevamente este impulso, pues hago exactamente lo mismo. Y de esa manera se vuelve muy útil que tú aprendas a identificar la fractalidad en el mercado. Entonces, primero, empieza a marcar tu estructura en 4 horas, como lo tenemos acá, o en 1 hora, dependiendo del estilo de trading que tú quieras hacer. ¿Ok? Es muy importante y lo repetí al inicio del video. Marcas tu estructura en 4 horas. Luego bajas temporalidades y empiezas a ver cómo la fractalidad del mercado tiene validez y es marcando nuevamente las estructuras dentro de ese impulso y te vas a dar cuenta que en todo este impulso de 4 horas tuviste varias oportunidades para entrar en venta, no solamente acá arriba, y lo mismo vas a poder identificar las zonas de posibles acciones para operar ese retroceso del precio. Y así es como normalmente un trader, por ejemplo, intradía, puede identificar zonas de oportunidad en el mercado muy potenciales dependiendo la sesión de mercado que esté operando. Si tú ya quieres un acompañamiento mucho más cercano de cómo operar realmente bajo una metodología clara de análisis, te voy a dejar aquí en mis comentarios el link de mis mentorías 1 a 1. Un abrazo, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.